¿Hacienda de 50 millones de dólares? Ya la vendí hace tiempo. Las palabras de Matías todavía resonaban en mis oídos como martillazos. Había sonreído al decirlo, con esa sonrisa cruel que no reconocía en el hijo que había criado. Sofía estaba a su lado, riéndose con desdén, como si acabara de escuchar el chiste más divertido del mundo. Como si mi dolor fuera su entretenimiento personal, como si las lágrimas que luchaba por contener fueran la confirmación de su victoria. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. No tenían idea de lo que había descubierto 3 días atrás, cuando revisé los documentos que creían que nunca iba a entender. No sabían que la venta había sido anulada, que cada papel que habían falsificado, cada firma que habían forjado, cada mentira que habían construido durante meses se había desmoronado como un castillo de naipes ante los ojos de mi abogada Lidia. Ahora estaba sentada en mi auto, observando su casa desde la distancia, con las manos todavía temblando por la adrenalina. 1 hora había pasado desde que salí de ese restaurante infernal donde creyeron que me habían destruido para siempre. 1 hora desde que dejé que pensaran que habían ganado, que finalmente habían conseguido quitarme lo único que me quedaba de Eduardo. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes desesperados de Matías. Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que terminar de arreglar los papeles. No te vayas así. Pero los únicos papeles que se iban a arreglar hoy no eran los que él esperaba. Los únicos documentos que importaban ahora estaban en manos de las autoridades, junto con todas las pruebas que Lidia había recopilado durante semanas de investigación silenciosa. Desde mi auto pude ver la patrulla policial doblando la esquina, moviéndose lentamente por la calle residencial donde Matías y Sofía habían comprado esa casa pretenciosa con el dinero que me habían estado robando poco a poco durante los últimos 2 años. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Por fin. Después de 3 meses de humillaciones constantes, después de 3 meses de escuchar a mi propio hijo hablar de mí como si fuera un estorbo que había que quitar del camino lo más pronto posible, después de 3 meses de soportar las miradas despectivas de mi nuera cuando creía que no la veía planear mi destrucción desde las sombras. La patrulla se detuvo exactamente frente a la casa de Matías, esa casa de 2 pisos con jardín perfectamente cuidado que había pagado con mi dinero sin que yo lo supiera. 2 policías salieron del vehículo y caminaron hacia la puerta principal con pasos firmes y decididos, cargando carpetas que reconocí inmediatamente. Toqué el vidrio frío de mi ventanilla, como si quisiera tocar la justicia que finalmente estaba llegando después de tanto sufrimiento. El teléfono sonó otra vez, cortando el silencio tenso de la tarde. Era Matías, por supuesto. Esta vez sí contesté, porque quería escuchar su voz cuando se diera cuenta de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. «Mamá, ¿dónde diablos estás? Necesitamos que regreses inmediatamente para firmar los últimos papeles. Sofía dice que ya perdiste demasiado tiempo con tus dramas. Los únicos papeles que vas a firmar hoy van a ser muy diferentes a los que esperabas, Matías». Mi voz salió más calmada de lo que me sentía por dentro, con esa serenidad que solo llega cuando finalmente sabes que la verdad está de tu lado. ¿Qué quieres decir con eso? Mamá, no juegues conmigo. Ya perdiste. La hacienda ya no te pertenece. Firmaste todo la semana pasada. ¿Recuerdas? ¿O tu memoria ya está fallando tanto que ni te acuerdas? Su crueldad me atravesó como una daga, pero esta vez no me dolió. Esta vez solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Escuché el timbre de su casa sonando insistentemente al fondo de la llamada, seguido por voces autoritarias que reconocí inmediatamente. Después gritos de confusión. Después su voz quebrada gritando, «No puede ser. Tiene que haber un error. Esos papeles no pueden ser válidos». No hay ningún error, Matías. La venta fue anulada hace una semana por fraude y falsificación de documentos. Y ahora la policía está tocando tu puerta con una orden de arresto. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pensé que había colgado. Pero luego escuché algo que me partió el alma y me llenó de una satisfacción amarga al mismo tiempo. Mi hijo mayor, el que había tratado de robarme todo lo que Eduardo y yo construimos durante 40 años de trabajo honesto, el que me había llamado loca y senil cuando protesté por sus maniobras, llorando como el niño cobarde que siempre había sido cuando las cosas no salían exactamente como él quería. A través del vidrio pude ver cómo los policías entraban a la casa. Vi las luces encendiéndose una por una mientras registraban cada habitación. Vi la sombra de Sofía corriendo de una ventana a otra,
probablemente tratando de esconder evidencia que ya era demasiado tarde para ocultar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Hugo, mi hijo menor. Mamá, Lidia me dijo que todo salió perfecto. Estoy orgulloso de ti. Papá también lo estaría. 3 meses atrás, todo había comenzado con una conversación aparentemente inocente durante la cena dominical. Matías había llegado con Sofía y mi nieto pequeño, como todos los domingos desde hacía años. Pero esa tarde algo era diferente. La forma en que Sofía observaba cada rincón de mi casa, como si estuviera calculando el valor de cada mueble, de cada cuadro que Eduardo y yo habíamos coleccionado durante décadas de viajes y recuerdos compartidos. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola, había dicho Matías mientras cortaba el asado que yo había preparado con tanto cariño. Sofía y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si te mudaras a algo más pequeño, más manejable. Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un estanque tranquilo. Hugo, que había venido con su esposa ese día, levantó la cabeza inmediatamente. Conocía a su hermano mayor mejor que nadie, y esa expresión en su rostro no le gustaba nada. ¿Más pequeño?, pregunté, tratando de mantener la calma. Matías, esta ha sido mi casa durante 40 años. Aquí naciste tú, aquí nació Hugo. Aquí tu padre y yo. Exacto, mamá. Aquí papá y tú fueron felices. Pero papá ya no está, y tú te estás haciendo mayor. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si hay una emergencia médica? Sofía asintió solemnemente, con esa expresión de preocupación fingida que había perfeccionado a lo largo de los años. Es por tu propio bien, Maribel. Nosotros te queremos y nos preocupamos por tu seguridad. Hugo intervino inmediatamente. Mamá está perfectamente bien. Tiene 66 años, no 90. Y si necesita ayuda, para eso estamos nosotros. Tú vives del otro lado de la ciudad, Hugo, replicó Matías con irritación. No puedes estar aquí todos los días vigilándola. No necesito que me vigilen, dije firmemente. Soy una mujer adulta y perfectamente capaz de cuidar mi propia casa. Pero Matías no se dio por vencido. Durante las siguientes semanas, las visitas se volvieron más frecuentes y más insistentes. Siempre traía folletos de residencias para personas mayores, siempre tenía una nueva historia sobre alguna anciana que había sufrido un accidente en su casa. Sofía había comenzado a hacer comentarios sobre lo costoso que era mantener una propiedad tan grande, sobre los impuestos, sobre los gastos de mantenimiento. Podrías vivir cómodamente el resto de tu vida con el dinero de la venta, me decía constantemente. Sin preocupaciones, sin responsabilidades. ¿No te parece atractivo? Lo que me parecía atractivo era que me dejaran en paz en mi propia casa. Pero cada domingo la presión aumentaba. Matías había comenzado a traer expertos a la cena, un tasador que casualmente pasaba por el barrio, un agente inmobiliario que era amigo de la familia, un abogado especializado en planificación patrimonial que tenía consejos muy específicos sobre cómo proteger mi herencia. Fue durante una de esas cenas cuando escuché por primera vez la cifra que cambiaría todo, $50 millones. El tasador había evaluado la propiedad completa, incluyendo la casa principal, las 3 casas de huéspedes, los establos, y las 200 hectáreas de tierra fértil que se habían valorizado enormemente debido al desarrollo urbano de los últimos años. $50 millones. Vi cómo los ojos de Sofía se iluminaron cuando escuchó esa cifra. Vi cómo Matías y ella intercambiaron una mirada rápida pero significativa. En ese momento supe que esto ya no se trataba de mi seguridad o mi bienestar. Se trataba de dinero. Mucho dinero. Las siguientes semanas fueron un torbellino de presión constante. Matías comenzó a venir solo, sin Sofía, tratando de parecer más comprensivo y menos obvio en sus intenciones. Me hablaba de inversiones seguras, de cómo podría donar dinero a caridades si quisiera, de cómo podría viajar por el mundo sin preocuparme por mantener una propiedad. Piénsalo, mamá. Papá y tú siempre quisieron conocer Europa. Ahora podrías hacerlo. Podrías vivir en París durante 1 año si quisieras. Pero yo no quería vivir en París. Quería vivir donde había sido feliz, donde cada rincón me recordaba a Eduardo, donde había criado a mis hijos, donde había construido una vida llena de significado. La presión se intensificó cuando comenzaron a usar a mi nieto como arma emocional. Matías empezó a traerlo menos frecuentemente, y cuando lo hacía,
El niño parecía confundido y distante. Un día lo escuché preguntarle a su padre, ¿por qué la abuela no puede venir a vivir con nosotros si su casa es muy grande? La respuesta de Matías me heló la sangre, porque la abuela es muy terca y no quiere hacer lo que es mejor para ella. Esa noche llamé a Hugo y le conté todo. Mi hijo menor escuchó en silencio, pero pude sentir su indignación creciendo con cada palabra que le decía. Mamá, esto no está bien. Matías no tiene derecho a presionarte así. Esta es tu casa, tu decisión. Pero él dice que se preocupa por mí. Él se preocupa por los 50 millones de dólares, mamá, no por ti. Hugo tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que mi hijo mayor, el niño al que había cargado en mis brazos, al que había cuidado cuando estaba enfermo, al que había apoyado durante sus años universitarios, me veía solo como un obstáculo entre él y una fortuna. La situación llegó a su punto más bajo cuando Matías comenzó a cuestionar mi capacidad mental. Comenzó a hacer comentarios sobre mi memoria, sobre decisiones que había tomado, sobre mi capacidad para manejar mis propias finanzas. Lo hacía sutilmente, siempre con una sonrisa, siempre con ese tono de preocupación fingida que me enfermaba. Mamá, ayer me dijiste que habías pagado la factura del agua, pero cuando llamé, me dijeron que estaba atrasada. Mamá, encontré la leche en la alacena en lugar del refrigerador. ¿Estás segura de que estás bien? Mamá, el jardinero me dijo que le pagaste 2 veces este mes. ¿No crees que deberías dejar que nosotros manejemos estos detalles? Cada comentario era como una gota de veneno, diseñada para hacerme dudar de mí misma, para hacerme creer que realmente necesitaba su ayuda, su control, su protección. Fue entonces cuando decidí llamar a Lidia. Lidia González había sido mi abogada durante los últimos 15 años, desde que Eduardo y yo decidimos organizar nuestros asuntos legales cuando él fue diagnosticado con problemas cardíacos. Era una mujer de 52 años, brillante y directa, que no toleraba las tonterías de nadie. Cuando la llamé esa tarde de jueves, después de otra visita agotadora de Matías, su voz inmediatamente se volvió seria. Maribel, cuéntame exactamente qué está pasando, me dijo después de escuchar mi resumen tembloroso de los últimos meses. Le expliqué todo, las visitas constantes, la presión para vender, los comentarios sobre mi capacidad mental, la forma en que Matías había comenzado a tratarme como si fuera una niña que no podía tomar sus propias decisiones. Lidia escuchó en silencio, haciendo preguntas específicas de vez en cuando. ¿Has firmado algún documento en las últimas semanas? Cualquier cosa, sin importar lo insignificante que parezca. Solo algunos papeles que Matías trajo. Dijo que eran para actualizar mi seguro de vida y algunas cuestiones bancarias. Todo parecía rutinario. El silencio al otro lado de la línea me asustó más que cualquier grito. Cuando Lidia finalmente habló, su voz tenía esa calidad peligrosa que adoptaba cuando estaba furiosa pero controlándose. Maribel, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Y trae todos los documentos que hayas firmado. Todos. El viaje a su oficina fue uno de los más largos de mi vida. Conducía lentamente, con las manos sudorosas aferradas al volante, mientras mi mente repasaba cada conversación, cada documento, cada momento en que había confiado en las palabras de mi hijo. ¿Había sido tan ingenua? ¿Había estado tan ciega por el amor maternal que no había visto las señales de advertencia? La oficina de Lidia estaba en el distrito financiero, en un edificio elegante que siempre me había intimidado un poco. Pero esa tarde, mientras subía en el ascensor con una carpeta llena de papeles, sentía como si estuviera subiendo hacia la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Lidia me recibió inmediatamente, sin las cortesías habituales. Tomó la carpeta de mis manos y comenzó a revisar los documentos con una velocidad que me mareó. Vi cómo su expresión se volvía más sombría con cada página que leía. Dios mío, Maribel, murmuró después de 20 minutos de silencio absoluto. Esto es mucho peor de lo que pensé. ¿Qué quieres decir? Lidia levantó un documento que reconocí inmediatamente. Era uno de los papeles que Matías había traído la semana anterior, algo sobre actualizar la información bancaria que había firmado sin leer completamente porque confiaba en él. Esto no es una actualización bancaria, Maribel. Esto es un poder notarial que le da a Matías control total sobre todas tus finanzas. Y este otro documento, levantó otra hoja, es una declaración médica falsa que dice que has sido evaluada y encontrada incompetente para manejar tus propios asuntos.
El mundo se detuvo. Las palabras de Lidia resonaban en mis oídos como si vinieran de muy lejos. ¿Incompetente? ¿Declaración médica falsa? Pero yo nunca fui evaluada por ningún médico. Nunca firmé nada que dijera eso. Lo sé. Esta firma ha sido falsificada. Y mira la fecha, es del mes pasado, el mismo día que según tus registros estabas en la consulta del dentista. Tengo los recibos aquí. Lidia continuó revisando los documentos, y con cada revelación mi corazón se hundía más profundo en una desesperación que nunca había experimentado. Había documentos de venta preliminares que nunca había visto, evaluaciones de propiedad que habían sido ordenadas sin mi conocimiento, incluso una solicitud para declararme legalmente incompetente que había sido presentada en los tribunales sin que yo lo supiera. Matías ha estado construyendo un caso legal para quitarte todo, Maribel. Ha estado trabajando en esto durante meses, tal vez más tiempo. Y lo peor es que ha estado usando tu confianza en él para conseguir tu cooperación. Me sentí físicamente enferma. Tuve que correr al baño de la oficina de Lidia para vomitar. Cuando regresé, ella me estaba esperando con un vaso de agua y una caja de pañuelos. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté con voz quebrada. Es demasiado tarde. No, dijo Lidia con firmeza. Pero necesitamos actuar rápido. Y necesitamos ser muy inteligentes sobre cómo lo hacemos. Durante las siguientes 2 horas, Lidia me explicó exactamente lo que Matías había estado haciendo. Había usado documentos falsificados para establecer que yo no era competente mentalmente. Había usado el poder notarial falso para comenzar el proceso de venta de mi propiedad. Había incluso contactado a compradores potenciales y había recibido ofertas serias por la Hacienda. El plan era hacerte firmar los documentos finales de venta durante una reunión familiar, probablemente presentándotelos como algo diferente. Una vez que firmaras, sería muy difícil revertir la venta, especialmente con toda la documentación falsa que establece tu supuesta incompetencia. Pero ¿cómo pudo hacer todo esto sin que yo me diera cuenta? Porque confías en él. Y porque has sido muy cuidadoso de mantener las mentiras pequeñas y creíbles. Un documento aquí, una firma allá. Nada que pareciera sospechoso por sí solo. Lidia había comenzado a tomar notas furiosamente mientras hablaba. Vamos a anular todo esto, Maribel. Vamos a exponer cada mentira, cada documento falsificado, cada manipulación. Pero necesito que confíes en mí completamente, porque lo que vamos a hacer requiere que actúes como si no supieras nada de esto. ¿Qué quieres decir? Matías va a intentar completar esta estafa pronto, probablemente en los próximos días o semanas. Cuando lo haga, necesitamos estar preparadas. Necesitamos grabaciones, testigos, evidencia irrefutable de lo que está haciendo. La idea me aterrorizaba, pero sabía que Lidia tenía razón. Si quería salvar mi hogar, si quería proteger el legado que Eduardo y yo habíamos construido, tenía que ser valiente. Tenía que enfrentar a mi propio hijo y exponer sus mentiras. ¿Qué necesitas que haga? Lidia sonrió por primera vez desde que había llegado. Era una sonrisa feroz, de guerrera preparándose para la batalla. Primero, vamos a documentar todo. Cada conversación, cada documento, cada interacción. Segundo, vamos a anular silenciosamente todos los documentos fraudulentos que ha presentado. Y tercero, cuando él haga su movimiento final, vamos a estar esperándolo. Durante los siguientes días, seguí el plan de Lidia al pie de la letra. Actué como si no supiera nada, como si fuera la anciana confundida que Matías creía que era. Pero por dentro, estaba furiosa. No solo por el dinero o la propiedad, sino por la traición. Por el hecho de que mi propio hijo hubiera estado dispuesto a destruir mi vida para enriquecerse. Hugo sospechaba que algo estaba pasando, pero Lidia me había aconsejado no contarle nada todavía. Mientras menos gente sepa, mejor. Matías no puede sospechar que sabemos lo que está haciendo. Fue la semana más difícil de mi vida. Cada vez que Matías venía a visitarme, tenía que sonreír y actuar normal mientras sabía exactamente lo que estaba planeando. Cada vez que Sofía me hablaba con esa condescendencia fingida, tenía que morderme la lengua para no gritarle la verdad en la cara. Pero el momento culminante llegó cuando Matías finalmente me invitó al almuerzo que había estado planeando durante semanas. Mamá, Sofía y yo queremos llevarte a almorzar al restaurante del Valle el domingo. Queremos hablar contigo sobre tu futuro,
sobre lo que es mejor para ti. Sabía exactamente de qué se trataba ese almuerzo. Era el momento en que iban a intentar hacerme firmar los documentos finales. El momento en que creían que iban a completar su robo. Pero lo que no sabían era que Lidia y yo estábamos completamente preparadas. El domingo llegó como una tormenta que había estado acercándose durante semanas. Me desperté temprano, mucho antes del amanecer, con esa sensación de anticipación nerviosa que te carcome el estómago. Sabía que este día cambiaría todo, de una forma u otra. O Matías completaría su plan y me robaría todo lo que Eduardo y yo habíamos construido, o finalmente se enfrentaría a las consecuencias de sus acciones. Me vestí cuidadosamente para la ocasión. Elegí el vestido verde oscuro que Eduardo me había regalado para nuestro 30º aniversario, el que siempre me hacía sentir elegante y poderosa. Me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre y el reloj de oro que Eduardo me dio cuando nació Matías. Quería verme digna, porque sabía que después de hoy, la relación con mi hijo mayor nunca sería la misma. Lidia me había explicado exactamente lo que pasaría. Matías y Sofía me llevarían al restaurante, probablemente me harían sentir cómoda con conversación casual, y luego sacarían los documentos. Me dirían que eran papeles rutinarios, quizás algo sobre mi seguro de vida o mis cuentas bancarias. Pero en realidad serían los documentos finales de venta de mi propiedad. Cuando saquen los papeles, me había instruido Lidia, no los firmes inmediatamente. Pide tiempo para leerlos. Haz preguntas. Mientras más tiempo pases revisándolos, más oportunidades tendremos de documentar exactamente lo que están tratando de hacerte firmar. El dispositivo de grabación que Lidia me había dado era tan pequeño que cabía perfectamente en mi broche de flores. Nadie sospecharía que cada palabra que se dijera en ese almuerzo quedaría registrada para la posteridad. A las 12 en punto, escuché el auto de Matías deteniéndose en mi entrada. Respiré profundamente, me miré una última vez en el espejo, y salí a enfrentar lo que sabía sería una de las actuaciones más difíciles de mi vida. «Mamá, te ves hermosa», dijo Matías con esa sonrisa encantadora que había heredado de su padre. Me abrazó como siempre lo había hecho, y por un momento doloroso, recordé al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando regresaba del trabajo. Sofía estaba en el asiento del pasajero, perfectamente maquillada y vestida como si fuera a una reunión de negocios importante. Lo cual, supongo, era exactamente lo que era para ella. «Maribel, qué elegante te ves hoy», me dijo con esa voz dulce que había perfeccionado para estas ocasiones. «Ese vestido te queda precioso». El viaje al restaurante fue tenso para mí, aunque traté de mantener una conversación normal. Matías me contó sobre el trabajo de Sofía, sobre los planes para las vacaciones de verano, sobre lo bien que le estaba yendo a mi nieto en la escuela. Todo muy normal, muy familiar, muy diseñado para hacerme sentir cómoda y confiada. El restaurante del Valle era uno de los más elegantes de la ciudad, el tipo de lugar donde los ricos hacían negocios importantes mientras comían platos que costaban más de lo que muchas familias gastaban en comida durante una semana. Matías había reservado una mesa privada en una esquina, lejos del ruido y las distracciones. Perfecto para una conversación íntima. Perfecto para lo que tenían planeado. Durante la primera hora, todo transcurrió exactamente como Lidia había predicho. Conversación casual, preguntas sobre mi salud, comentarios sobre lo bien que se veía la comida. Matías incluso pidió una botella del vino que sabía que me gustaba, tratando de crear una atmósfera relajada y celebratoria. Fue después del plato principal cuando comenzó el verdadero espectáculo. «Mamá», dijo Matías, adoptando ese tono serio que usaba cuando quería parecer responsable y adulto, «Sofía y yo hemos estado trabajando en algunos asuntos legales que necesitamos discutir contigo». Sofía asintió solemnemente, como si estuviera preocupada por mi bienestar. «Es sobre tu futuro, Maribel. Queremos asegurarnos de que estés protegida». Matías sacó una carpeta elegante de su maletín y la puso sobre la mesa. «Hemos estado trabajando con algunos expertos financieros y legales, y hemos encontrado algunas oportunidades realmente excelentes para ti». «¿Qué tipo de oportunidades?», pregunté, aunque ya sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. «Bueno, como sabes, mantener una propiedad tan grande como la hacienda es cada vez más costoso y complicado. Los impuestos están subiendo, los costos de mantenimiento son enormes, y francamente, es demasiada responsabilidad para una sola persona». Sofía se inclinó hacia adelante, con esa expresión de comprensión fingida que me enfermaba.
Lo que Matías está tratando de decir es que hemos encontrado una manera de liberarte de todas esas preocupaciones. Hemos recibido una oferta increíble por la propiedad. Mamá, $50 millones. Es más dinero del que podrías gastar en 3 vidas. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Una oferta? ¿De quién? De un desarrollador muy respetable que quiere convertir la tierra en un complejo residencial de lujo. Es un proyecto hermoso, muy respetuoso con el medio ambiente. Matías abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Y lo mejor de todo es que ya tenemos todo preparado. Solo necesitamos tu firma en algunos papeles y todo estará arreglado. Podrás comprar una casa hermosa en cualquier lugar que quieras, añadió Sofía. Tal vez algo cerca de nosotros, para que podamos ayudarte más fácilmente. Era exactamente el momento que Lidia había predicho. El momento en que mostrarían sus verdaderas intenciones. Miré los documentos que Matías había puesto frente a mí, fingiendo confusión. No entiendo. ¿Cuándo decidimos vender la hacienda? Yo nunca dije que quería venderla. Matías intercambió una mirada rápida con Sofía. Era una mirada de impaciencia apenas contenida. Mamá, hemos hablado de esto muchas veces. Tú misma dijiste que era demasiado trabajo para ti. ¿No recuerdas nuestras conversaciones sobre simplificar tu vida? Recuerdo que ustedes hablaron de eso. Yo nunca estuve de acuerdo. La máscara de paciencia de Sofía comenzó a resquebrajarse. Maribel, sé que esto puede ser confuso, pero realmente es lo mejor para ti. Matías y yo hemos investigado todas las opciones. ¿Y si no quiero vender? El silencio que siguió fue tan tenso que pude sentirlo físicamente. Matías se inclinó hacia adelante, y por primera vez en todo el almuerzo, vi un destello de la verdadera persona que se escondía detrás de la fachada del hijo preocupado. Mamá, creo que no entiendes la situación completamente. Ya no puedes tomar este tipo de decisiones sola. Hemos consultado con médicos y abogados, y todos están de acuerdo en que necesitas ayuda. ¿Qué médicos? Yo no he hablado con ningún médico sobre esto. Sofía se rió, pero no era una risa agradable. Era condescendiente, cruel. Maribel, tu memoria no es lo que era. Es comprensible a tu edad. Matías puso su mano sobre la mía, pero no era un gesto de cariño. Era posesivo, controlador. Mamá, ya firmaste algunos documentos que nos dan autoridad para ayudarte con estas decisiones. ¿No recuerdas? Era el momento en que iban a revelar completamente su plan. El momento en que iban a mostrar exactamente quiénes eran realmente. La verdad es que la venta ya está prácticamente finalizada, dijo Matías, su voz volviéndose más fría con cada palabra. Solo necesitamos tu firma en estos últimos papeles para completar el proceso. ¿La venta ya está finalizada? ¿Cómo puede estar finalizada sin mi consentimiento? Sofía sonrió, y esa sonrisa me heló la sangre. Era la sonrisa de alguien que creía que había ganado, que había superado a un oponente inferior. Porque ya no necesitamos tu consentimiento. Maribel, los documentos médicos muestran que no eres competente para tomar decisiones financieras importantes. Matías tiene poder legal para actuar en tu nombre. Y entonces Matías dijo las palabras que habían estado construyendo durante meses, las palabras que creía que serían mi sentencia de muerte financiera y emocional. ¿Hacienda de $50 millones? Ya la vendí hace tiempo. Las palabras de Matías se clavaron en el aire como cuchillos afilados. Ya la vendí hace tiempo. Su sonrisa era triunfante, cruel, como si acabara de ganar una partida de ajedrez que había estado jugando durante meses. Sofía se recostó en su silla, con esa expresión de satisfacción absoluta que me revolvió el estómago. Era la sonrisa de alguien que creía que finalmente había conseguido todo lo que quería. ¿Cómo que ya la vendiste?, pregunté, fingiendo el shock y la confusión que ellos esperaban ver. Mi voz tembló ligeramente, no porque estuviera actuando, sino porque incluso sabiendo lo que venía, escuchar esas palabras de la boca de mi propio hijo me partía el corazón. Exactamente lo que escuchaste, mamá, dijo Matías, su tono volviéndose más condescendiente con cada sílaba. Los papeles que firmaste la semana pasada eran los documentos finales de venta. La propiedad ya no te pertenece. Sofía se inclinó hacia adelante,
disfrutando claramente cada momento de lo que creían que era mi humillación. Fue por tu propio bien, Maribel. Tú nunca habrías tomado la decisión correcta por ti misma. Pero yo nunca autoricé ninguna venta, logré decir, manteniendo la actuación mientras por dentro mi furia crecía como un volcán a punto de erupcionar. Claro que lo hiciste, replicó Matías, sacando más documentos de su carpeta. Aquí están todos los papeles con tu firma. Poder notarial, autorización de venta, evaluación médica que confirma que necesitas asistencia con decisiones financieras importantes. Era exactamente lo que Lidia había predicho. Estaban usando los documentos falsificados que habían estado preparando durante meses, mostrándolos como evidencia irrefutable de que todo había sido legal y apropiado. El dinero ya está en una cuenta especial que administraremos por ti, añadió Sofía con esa voz dulce que había perfeccionado para estas mentiras. No tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Una cuenta que ustedes administrarán. Las palabras salieron como un susurro, porque incluso fingiendo sorpresa, la realidad de lo que habían planeado me golpeaba como una bofetada. Es lo más sensato, dijo Matías, adoptando ese tono paternal que me enfermaba. A tu edad, con tus problemas de memoria, es mejor que gente más joven se encargue de estos asuntos complicados. Sofía asintió como si fuera la persona más comprensiva del mundo. Y por supuesto, usaremos el dinero para conseguirte una casa bonita y pequeña, algo más apropiado para una mujer de tu edad. Tal vez en una comunidad para personas mayores, donde tengas enfermeras y cuidado médico disponible las 24 horas. La imagen que pintaban era mi peor pesadilla, encerrada en algún lugar que ellos eligieran, completamente dependiente de su generosidad, mientras ellos vivían como reyes con el dinero que habían robado de la venta de mi hogar. Pero la hacienda, todos mis recuerdos con Eduardo. Los recuerdos están en tu corazón, mamá, dijo Matías con una falsa compasión que me daba náuseas. No necesitas una casa grande para recordar a papá. Además, añadió Sofía, será mucho mejor para tu salud mental no estar sola en esa casa tan grande y llena de recuerdos tristes. Era increíble cómo habían logrado convertir cada argumento en su favor. Mi amor por Eduardo y por nuestra casa se había convertido en algo poco saludable que necesitaba ser curado. Mi independencia se había convertido en un problema que necesitaba ser resuelto. Mi propia vida se había convertido en algo que ellos tenían derecho a reorganizar según sus conveniencias. ¿Y si no estoy de acuerdo con esto?, pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Matías suspiró como si fuera un padre paciencia explicándole algo obvio a un niño testarudo. Mamá, ya no tienes opción en este asunto. Los documentos médicos son muy claros sobre tu condición. Y los documentos legales te transfieren la responsabilidad de estas decisiones a mí. Es por tu propio bien, repitió Sofía, como si esa frase mágica justificara cualquier atrocidad que estuvieran cometiendo. Miré los documentos que tenía frente a mí, fingiendo estudiarlos cuidadosamente. Reconocí mi firma en varios de ellos, pero sabía que algunos habían sido falsificados. Otros los había firmado sin entender realmente lo que estaba firmando, confiando en las explicaciones mentirosas de Matías. ¿Cuándo se supone que tengo que mudarme?, pregunté con voz pequeña. El comprador quiere tomar posesión de la propiedad el próximo mes, dijo Matías, consultando su teléfono como si estuviera verificando su calendario. Pero no te preocupes, ya hemos estado viendo algunas opciones para ti. Sofía sacó su propio teléfono y comenzó a mostrarme fotos. Mira, esta residencia para personas mayores es hermosa. Tienen actividades programadas, comidas preparadas, servicio médico. Será como vivir en un hotel de lujo. Las fotos mostraban un lugar que parecía más una prisión dorada que un hogar. Habitaciones pequeñas y estériles, pasillos largos y fríos, espacios comunes llenos de ancianos con miradas vacías. Era todo lo opuesto a la vida vibrante e independiente que había construido en mi hacienda. ¿Y cuánto cuesta ese lugar?, pregunté. Oh, no te preocupes por eso, dijo Matías rápidamente. Nosotros nos encargaremos de todos los gastos. Por supuesto que se encargarían. Con mis propios $50 millones, me mantendrían en el lugar más barato que pudieran encontrar mientras ellos disfrutaban del resto del dinero. ¿Y qué pasa con mis cosas? ¿Con los muebles que Eduardo y yo compramos? ¿Con las fotos, los libros, todo lo que hemos coleccionado durante 40 años?
Sofía y Matías intercambiaron otra de esas miradas rápidas que habían estado intercambiando toda la tarde. Bueno, dijo Sofía lentamente, la mayoría de esas cosas son demasiado grandes para una habitación en la residencia. Tendremos que vender la mayoría. Pero podemos guardar las cosas más importantes en una unidad de almacenamiento, añadió Matías, como si fuera una gran concesión. Las fotos familiares, algunos recuerdos pequeños. 40 años de vida reducidos a una unidad de almacenamiento. 40 años de amor, trabajo y recuerdos convertidos en una molestia que había que liquidar lo más rápido posible. Entiendo que esto es mucho para procesar, dijo Matías, adoptando nuevamente ese tono condescendiente. Por eso queríamos explicártelo todo en persona, en un ambiente tranquilo. Y queremos que sepas que esto no cambia nada entre nosotros, añadió Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Seguiremos siendo una familia. Te visitaremos regularmente en tu nuevo hogar. La hipocresía era tan flagrante que tuve que morderme la lengua para no gritarles la verdad en la cara. Pero sabía que tenía que mantener la actuación un poco más. Lidia me había dicho que mientras más hablaran, más se incriminarían a sí mismos. ¿Y no hay manera de cambiar esto?, pregunté con la voz quebrada de una anciana desesperada. Me temo que no, mamá, dijo Matías con falsa tristeza. Los documentos ya están firmados, la venta está cerrada, y francamente, es lo mejor para todos. Especialmente para ti, insistió Sofía. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Podrás relajarte y disfrutar de tus años dorados sin todas esas responsabilidades pesadas. Matías se recostó en su silla, claramente satisfecho consigo mismo. Y honestamente, mamá, papá habría querido esto para ti. Él nunca habría querido que te aferraras a esa casa si se estaba volviendo una carga. Mencionar a Eduardo fue la gota que derramó el vaso. Usar la memoria de mi esposo muerto para justificar su robo era más de lo que podía soportar, incluso fingiendo ser la víctima indefensa que ellos creían que era. Tienes razón, dije finalmente, con la voz de una mujer derrotada. Eduardo habría querido lo mejor para mí. Matías sonrió triunfante, creyendo que finalmente había quebrado mi resistencia. Pero lo que no sabía era que Eduardo, efectivamente, había querido lo mejor para mí. Y por eso había sido tan cuidadoso de asegurarse de que yo tuviera la mejor protección legal posible. Bueno, dije con la voz quebrada de una anciana que finalmente había aceptado su destino, supongo que ustedes saben lo que es mejor para mí. La sonrisa de satisfacción en el rostro de Matías era nauseabunda. Sofía se recostó en su silla como una reina que acababa de conquistar un reino, con esa expresión de superioridad absoluta que había estado esperando mostrar durante meses. Me alegra que lo entiendas, mamá, dijo Matías, su voz goteando una condescendencia que me revolvía el estómago. Sabíamos que al principio sería difícil, pero una vez que te acostumbres a tu nueva vida, verás que fue la decisión correcta. Y piensa en todas las cosas hermosas que podrás hacer con tu tiempo libre, añadió Sofía, fingiendo entusiasmo. Clases de tejido, bingo, tal vez incluso algunos viajes organizados con otros residentes. La imagen que pintaban era la de una vida vacía y controlada, llena de actividades diseñadas para mantener ocupadas a las personas mayores sin darles ningún propósito real o autonomía. Era exactamente lo opuesto a la vida vibrante que había construido en mi hacienda, donde cada día traía nuevos proyectos, nuevas experiencias, nuevas razones para levantarme por la mañana. ¿Cuándo tengo que mudarme?, pregunté, manteniendo el tono de resignación derrotada. El comprador quiere tomar posesión el 15 del próximo mes, dijo Matías, consultando su teléfono. Eso nos da 3 semanas para organizarlo todo. Ya hemos contactado una empresa de mudanzas que se especializa en estos transitions. Por supuesto que se especializaban en transitions. Probablemente habían perfeccionado el arte de desarmar la vida de personas mayores y reducirla a unas pocas cajas de recuerdos. ¿Y dónde voy a vivir durante esas 3 semanas?, pregunté. Bueno, técnicamente ya no puedes quedarte en la hacienda, dijo Sofía con falsa compasión. Pero hemos arreglado que puedas quedarte en un hotel bonito cerca de nosotros mientras preparamos tu habitación en la residencia. Un hotel. Iban a desarraigarme de mi hogar y meterme en un hotel como si fuera una turista en mi propia ciudad. Como si 40 años de recuerdos pudieran ser empacados y almacenados en una noche. Entiendo, murmuré, fingiendo que las lágrimas que se formaban en mis ojos eran de tristeza y no de furia absoluta.
Matías se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. El gesto debería haber sido consolador, pero se sentía posesivo, controlador. Sé que esto es difícil, mamá. Pero piensa en lo orgulloso que habría estado papá de saber que tomaste la decisión responsable. Otra vez usando a Eduardo para justificar su robo. Otra vez mancillando la memoria del hombre que había trabajado toda su vida para construir algo hermoso para su familia, solo para que su propio hijo lo destruyera por dinero. Papá siempre quiso que fueras independiente y feliz, continuó Matías, aparentemente inconsciente de la ironía de sus palabras. Y ahora podrá serlo, sin todas las preocupaciones de mantener una propiedad tan grande. Exacto, concordó Sofía. Podrá ser realmente libre por primera vez en años. Libre. La palabra era una broma cruel en sus labios. Lo que estaban describiendo no era libertad, era una prisión dorada donde cada aspecto de mi vida sería controlado por otros, donde mis decisiones serían tomadas por administradores de la residencia y mis finanzas manejadas por el hijo que me había traicionado. ¿Y podré visitar la hacienda antes de que se la entreguen al comprador?, pregunté, poniendo todo el dolor que pude en mi voz. Matías y Sofía intercambiaron una mirada incómoda. Claramente no habían esperado esa pregunta. Bueno, dijo Matías lentamente. El comprador quiere hacer algunas renovaciones inmediatamente, así que probablemente sea mejor hacer un corte limpio. Prolongar el proceso solo haría las cosas más difíciles para ti emocionalmente. Además, añadió Sofía, ya hemos empezado a embalar algunas de tus cosas. No queremos que te estreses viendo todo desarreglado. Por supuesto que habían empezado a embalar mis cosas. Probablemente habían estado saqueando mi casa durante días, decidiendo que tenía valor y que podían tirar a la basura. ¿Qué cosas han embalado?, pregunté. Oh, solo algunos artículos valiosos que queremos asegurar que estén seguros, dijo Matías vagamente. Las joyas de la familia, algunos cuadros, cosas así. Las joyas de la familia. Los cuadros que Eduardo y yo habíamos comprado durante nuestros viajes. Probablemente todo lo que tenía valor monetario había sido asegurado en algún lugar donde yo nunca lo volvería a ver. Me gustaría ver esas cosas antes de mudarme, dije firmemente. Por supuesto, dijo Sofía rápidamente, pero pude ver la irritación en sus ojos. Cuando tengamos tiempo de organizarlo apropiadamente. Sabía que ese tiempo nunca llegaría. Una vez que me sacaran de mi casa, encontrarían excusas infinitas para evitar que viera mis propias posesiones. El mesero se acercó para preguntar si queríamos postre o café, interrumpiendo momentáneamente la tensión de la conversación. Matías ordenó café para todos, actuando como el anfitrión generoso que creía ser. «Sabes, mamá», dijo después de que el mesero se fuera, «hay algo más que queremos discutir contigo». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podían querer? ¿Qué otros aspectos de mi vida habían decidido controlar? Es sobre Hugo, dijo Sofía, y inmediatamente supe que esto no iba a ser bueno. ¿Qué pasa con Hugo? Bueno, él ha estado resistente a estos cambios, explicó Matías cuidadosamente. No entiende que esto es lo mejor para ti. Ha estado llenándote la cabeza con ideas confusas, añadió Sofía, diciéndote que no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Pero eso no es realista, mamá, continuó Matías. A veces las decisiones adultas requieren que hagamos cosas que no necesariamente queremos hacer. Podía ver hacia dónde se dirigía esta conversación. Iban a tratar de aislarme de Hugo, de la única persona en mi familia que podría desafiar su narrativa. Creemos que sería mejor si limitaras el contacto con Hugo durante este periodo de transición, dijo Sofía gentilmente. Al menos hasta que te hayas establecido en tu nuevo hogar y te sientas más cómoda con los cambios. No queremos que él te confunda o te haga sentir mal sobre decisiones que ya están tomadas, explicó Matías. Era el movimiento final. No solo me estaban robando mi casa y mi dinero, también me estaban aislando de cualquier persona que pudiera ayudarme o apoyarme. Pero Hugo es mi hijo, protesté débilmente. Y siempre lo será, dijo Matías. Pero ahora mismo, él no está actuando en tu mejor interés. Está dejando que sus emociones nublen su juicio. Una vez que vea lo feliz que eres en tu nueva situación, estoy segura de que cambiará de opinión, añadió Sofía. El café llegó, y todos tomamos unos sorbos en silencio. Yo usé ese tiempo para procesar todo lo que había escuchado. No solo me habían robado mi propiedad,
Habían planificado cada aspecto de mi destrucción. Mi hogar, mi dinero, mi independencia, mis relaciones familiares, todo iba a ser controlado por ellos. ¿Y si cambio de opinión?, pregunté finalmente. ¿Y si decido que no quiero vivir en la residencia? La pregunta los tomó por sorpresa. Matías casi se atragantó con su café. Mamá, eso no es. Quiero decir, los arreglos ya están hechos, tartamudeó. Y además, añadió Sofía rápidamente, los doctores fueron muy claros sobre tu necesidad de supervisión constante. ¿Qué doctores?, pregunté, aunque ya sabía que eran imaginarios. Los especialistas en geriatría que consultamos, dijo Matías vagamente. Sus reportes están incluidos en los documentos legales. Más mentiras. Más documentos falsificados. Todo construido sobre una base de fraude y manipulación. Entiendo, dije finalmente, fingiendo aceptación total. Matías se relajó visiblemente. Me alegra que seas tan comprensiva, mamá. Sabía que una vez que entendieras la situación completa, verías que realmente es lo mejor. Pero lo que él no sabía era que yo entendía la situación mucho mejor de lo que él creía, y que las consecuencias de sus acciones estaban a punto de llegar. Cuando llegamos de regreso a mi casa después del almuerzo, la tarde se sentía pesada y cargada de una tensión que solo yo podía percibir. Matías y Sofía actuaban como si acabaran de resolver el problema más complicado del mundo, con esa satisfacción repugnante de personas que creían haber ejecutado el plan perfecto. Bueno, mamá, dijo Matías mientras se bajaba del auto, mañana vendremos temprano para empezar a organizar tus cosas. Queremos que este proceso sea lo menos estresante posible para ti. Y ya hablé con la residencia, añadió Sofía, consultando su teléfono como si fuera la administradora personal de mi vida. Tu habitación estará lista pasado mañana. Es una de las mejores que tienen, con vista al jardín. Me acompañaron hasta la puerta de mi propia casa, actuando como si fuera una anciana frágil que necesitaba escolta para no caerse en sus propios escalones. La ironía no se me escapaba. En 24 horas, según su plan, yo no tendría derecho a entrar a esta casa que había sido mi hogar durante 40 años. ¿Necesitas ayuda con algo más antes de que nos vayamos?, preguntó Matías, pero su tono sugería que esperaba que dijera que no. Tenían prisa por irse, probablemente para celebrar su victoria o para hacer llamadas telefónicas relacionadas con el dinero que creían que ya era suyo. No, estoy bien, les dije con la voz cansada de una mujer derrotada. Solo necesito descansar un poco. Todo esto ha sido muy abrumador. Por supuesto que sí, dijo Sofía con falsa compasión. Es normal sentirse confundida al principio. Pero verás que en unas semanas te sentirás mucho mejor. Se fueron después de más abrazos falsos y promesas vacías de visitarme pronto. Observé su auto alejarse por el camino de entrada, esperando hasta que desapareciera completamente antes de sacar mi teléfono. Lidia, dije en cuanto contestó, todo salió exactamente como predijiste. Tienes la grabación completa. Cada palabra, confirmé, tocando el pequeño dispositivo en mi broche. Admitieron que ya vendieron la propiedad sin mi consentimiento real, que están usando documentos médicos falsos, que van a controlar todo mi dinero, y que incluso quieren cortar mi contacto con Hugo. Perfecto, dijo Lidia, y pude escuchar la satisfacción feroz en su voz. ¿Están planeando venir mañana? Sí, temprano en la mañana. Para empezar a organizar mis cosas. Punto. Excelente. Eso nos da esta noche para finalizar todo. Maribel, mañana va a ser un día muy diferente del que ellos esperan. Después de colgar con Lidia, llamé a Hugo. Mi hijo menor había estado esperando noticias, y cuando le conté lo que había pasado en el almuerzo, su furia fue inmediata y ardiente. Mamá, no puedo creer que hayan llegado tan lejos. Realmente dijeron que ya vendieron la casa. Con una sonrisa en la cara, le confirmé. Y Hugo, hay algo más. Dijeron que quieren que corte el contacto contigo durante mi periodo de transición. Punto. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando Hugo finalmente habló, su voz tenía una calidad peligrosa que nunca había escuchado antes. Van a pagar por esto, mamá. Te juro que van a pagar por cada mentira, cada manipulación, cada momento de dolor que te han causado. Van a pagar, le aseguré. Pero va a ser de la manera correcta.
Hugo. Con justicia real, no con venganza. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de satisfacción de Sofía cuando creyó que había ganado. Escuchaba la voz de Matías diciendo ya la vendí hace tiempo, con esa crueldad casual que me partía el corazón. Pero también pensaba en Eduardo, en cómo habría reaccionado si hubiera estado vivo para ver lo que su hijo mayor estaba haciendo. Eduardo había sido un hombre justo, que creía en hacer lo correcto sin importar el costo personal. Me había enseñado que la familia era sagrada, pero también que el respeto y la honestidad eran la base de cualquier relación verdadera. Perdóname, Eduardo, susurré a la oscuridad de nuestra habitación. Sé que él es nuestro hijo, pero no puedo dejar que destruya todo lo que construimos juntos. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Lidia. Todo está listo, Maribel. Los documentos de anulación están registrados, las autoridades están informadas, y tengo 2 detectivas esperando mi llamada. ¿Estás preparada para esto? Más que preparada, le dije. Estoy lista para que termine esta pesadilla. A las 8 en punto, exactamente como habían prometido, escuché el auto de Matías llegando por el camino de entrada. Miré por la ventana y vi que habían traído una camioneta grande, probablemente para llevarse todo lo que consideraran valioso. También habían traído ayuda, un hombre que no reconocí y que llevaba cajas vacías, y una mujer con un portapapeles que parecía ser algún tipo de tasadora o especialista en liquidaciones. Respiré profundamente, me alisé el vestido verde que había elegido cuidadosamente para esta ocasión, y fui a abrir la puerta. «Buenos días, mamá», dijo Matías con energía falsa, como si fuera cualquier visita familiar normal. «Trajimos ayuda para hacer esto más eficiente». Sofía entró detrás de él, ya mirando alrededor de mi sala como si estuviera calculando qué se podían llevar. «Maribel, esta es Carmen, una especialista que nos va a ayudar a determinar qué cosas tienen valor y cuáles pueden ser donadas». Carmen me saludó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Era obvio que había hecho esto antes, que se especializaba en desarmar las vidas de personas mayores para beneficio de familiares codiciosos. «Y él es Roberto», continuó Matías, señalando al hombre con las cajas. «Él se va a encargar del embalaje de las cosas importantes». «¿Por dónde quieren empezar?», pregunté, manteniendo el tono de resignación que habían esperado escuchar. «Pensamos que sería mejor comenzar con tu habitación», dijo Sofía. «Las joyas, la ropa, los artículos personales. Después podemos pasar a las áreas comunes». Por supuesto que querían empezar con mi habitación. Ahí estaban las cosas más valiosas, las que podían venderse más fácilmente o que querían para ellos mismos. «Está bien», dije sumisamente. «Vamos arriba». Mientras subíamos las escaleras, Roberto ya estaba abriendo cajas y Carmen estaba sacando su portapapeles para hacer inventario. Era una operación bien organizada, claramente planificada con antelación. En mi habitación, Sofía se dirigió inmediatamente al joyero que Eduardo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Sus ojos brillaron cuando vio las piezas que había adentro, los aretes de diamantes, el collar de perlas de mi madre, la pulsera de oro que Eduardo me había dado cuando nació Matías. «Estas joyas son muy valiosas», dijo Carmen, examinando cada pieza con ojo experto. «Deberían ir en una caja de seguridad especial». «Por supuesto», concordó Matías. «No queremos que se pierdan durante la mudanza». Era mentira, y todos lo sabíamos. Esas joyas nunca llegarían a mi nueva habitación en la residencia. Serían perdidas en el proceso, o vendidas para cubrir gastos, o simplemente desaparecerían en los bolsillos de Sofía. Mientras empacaban mis posesiones más preciadas como si fueran inventario de una tienda, mantuve mi expresión neutral. Pero por dentro, estaba contando los minutos hasta que llegara la justicia. «Mamá, encontré estos documentos en tu cómoda», dijo Matías, levantando algunos papeles. «Son importantes». Miré los documentos y reconocí inmediatamente lo que eran: copias de mi testamento original, documentos de seguro y certificados de depósito que Eduardo y yo habíamos guardado como seguridad adicional. «No lo sé», dije con voz confundida. «Eduardo se encargaba de esas cosas». «Los llevaré para revisarlos», dijo Matías, doblándolos y metiéndolos en su bolsillo. «Probablemente son cosas que podemos cancelar ahora que la situación ha cambiado». «Más robo».
Más evidencia de sus intenciones reales. Después de una hora de ver cómo systematically desmantelaban mi vida, mi teléfono sonó. Era Hugo. Mamá, ¿cómo estás? ¿Ya llegaron? Sí, mijo, dije con voz cansada. Están aquí, empacando mis cosas. ¿Puedo hablar con Matías? Pasé el teléfono a Matías, quien frunció el ceño al ver el nombre en la pantalla. Hugo, ya hablamos de esto, dijo con irritación. Mamá está bien, estamos cuidándola. No pude escuchar la respuesta de Hugo, pero vi cómo la expresión de Matías se volvía más y más molesta. No, no puedes venir. Esto ya es suficientemente difícil para mamá sin que tú compliques las cosas. No, ella no necesita tu ayuda. Hugo, te voy a colgar si sigues con esto. Y entonces, exactamente a las 10:30, como Lidia había prometido, escuché el sonido que había estado esperando toda la mañana, autos deteniéndose en mi entrada. Muchos autos. El sonido de las puertas de los autos cerrándose fue como música para mis oídos. Matías todavía estaba discutiendo con Hugo por teléfono, cuando escuchamos los pasos firmes subiendo las escaleras de entrada. Múltiples pares de pasos. ¿Quién puede ser?, murmuró Sofía, asomándose por la ventana de mi habitación. Vi cómo su rostro se ponía pálido al ver lo que había afuera. Matías, ven acá. Ahora. Matías cortó la llamada bruscamente y se acercó a la ventana. Cuando vio los autos oficiales estacionados en mi entrada, y a las personas en trajes formales caminando hacia la puerta, su cara se transformó completamente. ¿Qué diablos está pasando?, susurró, más para sí mismo que para nosotros. El timbre sonó. Un sonido largo e insistente que resonó por toda la casa. Yo voy, dije con la voz tranquila de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. No, dijo Matías rápidamente, agarrándome del brazo. Yo me encargo. Pero antes de que pudiera moverse, escuchamos una voz autoritaria desde abajo. Policía. Tenemos una orden de registro. Abran la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen y Roberto se habían quedado completamente inmóviles, sosteniendo todavía las cajas que estaban empacando. Sofía parecía como si fuera a desmayarse. Esto tiene que ser un error, murmuró Matías, pero su voz ya no tenía esa confianza arrogante de antes. Tiene que ser un malentendido. Será mejor que vayas a abrir, le dije gentilmente. No creo que sea buena idea hacer esperar a la policía. Matías bajó las escaleras lentamente, como un hombre caminando hacia su ejecución. Sofía lo siguió, dejando atrás las joyas que había estado inventariando con tanto entusiasmo. Carmen y Roberto intercambiaron miradas nerviosas, pero no se movieron. Desde el segundo piso, pude escuchar perfectamente cuando Matías abrió la puerta. Matías Herrera. La voz era profesional, seria. Sí, soy yo. Pero no entiendo qué. Soy la detective Ramírez. Tengo una orden de registro para esta propiedad, y también órdenes de arresto para usted y Sofía Herrera por fraude, falsificación de documentos y explotación financiera de una persona mayor. El grito ahogado de Sofía se escuchó claramente desde arriba. Después, el sonido de algo cayendo al suelo, probablemente su bolso o su teléfono. Esto es ridículo, gritó Matías. Tiene que haber un error. Esta es mi madre. Estoy cuidándola. Señor Herrera, tiene derecho a permanecer en silencio. Bajé las escaleras lentamente, saboreando cada palabra de los derechos Miranda que la detective estaba leyendo. Cuando llegué al primer piso, vi una escena que había estado imaginando durante días. Matías estaba esposado, con la cara roja de indignación y shock. Sofía lloraba histéricamente mientras otra detective le explicaba los cargos en su contra. Carmen y Roberto habían sido detenidos para interrogación. Y en medio de todo esto, Lidia estaba parada junto a la puerta, con una sonrisa de satisfacción absoluta. Mamá. Matías me miró con ojos suplicantes. ¿Tú sabías de esto? Diles que todo lo que hicimos fue para cuidarte. Por primera vez en meses, pude mirarlo directamente a los ojos sin fingir confusión o debilidad. Cuando hablé, mi voz era clara, fuerte y completamente cuerda. Lo que hiciste, Matías, fue tratar de robarme. Lo que hiciste fue falsificar documentos médicos para declararme incompetente.
Lo que hiciste fue intentar vender mi casa sin mi consentimiento real. Su boca se abrió en shock. Pero tú firmaste todo. Estuviste de acuerdo. Firmé papeles que me dijiste que eran una cosa cuando en realidad eran otra. Eso se llama fraude, Matías. Y tengo grabaciones de cada mentira que me dijiste. Sofía había dejado de llorar y ahora me miraba con puro odio. Eres una vieja manipuladora. Nos engañaste. Yo los engañé. Me reí, pero no era una risa alegre. Ustedes pasaron meses planeando cómo robarme todo lo que Eduardo y yo construimos durante 40 años. Ustedes falsificaron documentos médicos. Ustedes iban a encerrarme en una residencia y robar mi dinero. Y yo soy la manipuladora. La detective Ramírez se acercó a mí. Señora Herrera, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica? Estoy perfectamente bien, detective. Mejor de lo que he estado en meses, de hecho. Lidia se acercó y me puso una mano reconfortante en el hombro. Maribel ha sido sometida a meses de abuso emocional y financiero. Pero afortunadamente, descubrimos el fraude antes de que pudieran completar el robo. ¿Robo?, gritó Matías. Estábamos cuidándola. La casa es demasiado grande para ella. El tamaño de mi casa es decisión mía, no tuya, le dije firmemente. Y si realmente te preocuparas por mi bienestar, me habrías preguntado qué quería yo, no me habrías mentido y manipulado para conseguir lo que tú querías. La detective Ramírez consultó su portapapeles. Señora Herrera, según los documentos que su abogada nos proporcionó, la supuesta venta de su propiedad fue anulada hace una semana por fraude. ¿Es esto correcto? Completamente correcto. Mi propiedad nunca fue vendida legalmente. Todos los documentos que mi hijo presentó fueron obtenidos a través de engaño o falsificación directa. Matías parecía como si lo hubieran golpeado con un martillo. Pero los 50 millones de dólares, el comprador, los contratos. No había ningún comprador real, Matías, le explicó Lidia. Lo que había era un plan elaborado para transferir la propiedad a un nombre corporativo controlado por ustedes. Iban a vender la casa a una empresa que ustedes mismos habían creado, usando documentos que establecían falsamente que Maribel era incompetente. Sofía había vuelto a llorar, pero ahora eran lágrimas de desesperación, no de tristeza. No sabíamos que era ilegal. Solo queríamos ayudar. Falsificar documentos médicos es un delito grave, señora Herrera, le dijo la detective que la estaba esposando. Explotar financieramente a una persona mayor es un delito grave. Y según nuestros registros, ustedes han estado transfiriendo dinero de las cuentas de la señora Herrera a sus propias cuentas durante más de un año. Esa era una revelación nueva para mí. Miré a Lidia con sorpresa. Sí, me confirmó Lidia. Cuando revisamos tus cuentas bancarias, descubrimos una serie de transferencias no autorizadas. Pequeñas al principio, para no llamar la atención. Pero en total, te robaron casi $200,000 durante los últimos 18 meses. $200,000. Habían estado robándome durante mucho más tiempo de lo que yo había sospechado. 200,000, repetí, sintiendo una nueva ola de furia. Matías ya no podía mantener la fachada de hijo preocupado. Su máscara había caído completamente. Era dinero que ibas a darnos de todas maneras. Solo estábamos adelantando nuestra herencia. Tu herencia, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, acabas de perderla para siempre. En ese momento, Hugo llegó corriendo por la puerta principal, seguido por su esposa. Había estado esperando mi llamada para saber cuándo era seguro venir. Mamá, ¿estás bien? Me abrazó fuertemente, y por primera vez en meses, me sentí verdaderamente segura. Estoy bien, mijo. Estoy mejor que bien. Hugo miró a su hermano esposado con una mezcla de tristeza y disgusto. Matías, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra madre? Tú no entiendes, gritó Matías desesperadamente. Ella está vieja. No puede cuidarse sola. Necesita ayuda. Lo que necesitaba era amor y respeto, le respondió Hugo. No mentiras y robo. La detective Ramírez se dirigió a mí una vez más. Señora Herrera,
Necesitaremos que venga a la estación para formalizar su denuncia y revisar toda la evidencia. ¿Se siente capaz de hacer eso hoy? Absolutamente, le dije. He estado esperando este momento durante meses. Mientras se llevaban a Matías y Sofía, mi hijo mayor me miró una última vez. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo desesperación. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos devolver el dinero. No hagas que nos metan a la cárcel. Por un momento, el amor maternal que había tenido por él durante 42 años me tentó a considerar sus palabras. Pero luego recordé todos los meses de humillación, todas las mentiras, todo el dolor que me había causado. Matías, le dije suavemente, las consecuencias de tus acciones no las decido yo. Las decidiste tú cuando elegiste robarme en lugar de amarme. Y con esas palabras, se lo llevaron. 3 meses habían pasado desde aquel día que cambió todo para siempre. 3 meses desde que vi a mi hijo mayor y a su esposa esposados y llevados en la parte trasera de una patrulla policial. 3 meses desde que finalmente pude respirar libremente en mi propia casa sin el peso constante de la traición aplastando mi pecho. El otoño había llegado a la hacienda con una suavidad que no había sentido en años. Los árboles que Eduardo y yo habíamos plantado cuando éramos jóvenes ahora mostraban sus colores dorados y rojizos, creando un mosaico hermoso desde las ventanas de la sala principal. Era como si la propiedad misma supiera que estaba segura otra vez. Estaba sentada en mi sillón favorito, el mismo donde solía leer mientras Eduardo trabajaba en sus proyectos de carpintería en el garaje, cuando llegó la carta. Hugo me la trajo personalmente, como había estado haciendo con toda la correspondencia importante desde el arresto. Es de él, me dijo simplemente, poniendo el sobre en la mesa de centro. No necesité preguntar de quién. La letra era la misma que había visto en tarjetas de cumpleaños y notas escolares durante décadas. La letra de Matías. ¿La vas a leer?, preguntó Hugo, sentándose en el sofá frente a mí. Todavía no lo sé, le dije honestamente. ¿Cómo están las cosas con el caso? Lidia dice que todo está procediendo sin complicaciones. Matías y Sofía se declararon culpables la semana pasada como parte de un acuerdo. Van a estar en prisión por lo menos 3 años, y tienen que pagarte una restitución completa de todo lo que robaron, más intereses y daños. 3 años. Parecía muy poco tiempo por haber intentado destruir mi vida, pero Lidia me había explicado que con los acuerdos de culpabilidad, al menos me evitaba el trauma de un juicio largo y público. ¿Y Carmen y Roberto? Carmen perdió su licencia y está enfrentando cargos separados. Roberto era solo un empleado que no sabía lo que estaba pasando realmente. Lo liberaron. Me alegré por Roberto. Había parecido un hombre honesto atrapado en una situación que no entendía completamente. Hugo se quedó conmigo mientras preparé el almuerzo, algo que habíamos convertido en una tradición desde que todo terminó. Sus visitas ya no eran ocasionales y tensas como cuando Matías controlaba la narrativa familiar. Ahora venía 2 o 3 veces por semana, a veces solo para tomar café y conversar, a veces para ayudarme con proyectos en la casa. Mamá, me dijo mientras cortaba verduras para la ensalada, hay algo que he estado queriendo preguntarte. Dime, mijo. ¿Extrañas a Matías? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me detuve con el cuchillo a medio camino de cortar un tomate y realmente pensé en la respuesta. Extraño al niño que era, le dije finalmente. Extraño al hijo que creí que había criado. Pero al hombre en que se convirtió, al hombre que me mintió y me traicionó durante meses, a ese hombre no lo extraño en absoluto. Hugo asintió con comprensión. Yo siento lo mismo. Es como si mi hermano hubiera muerto hace mucho tiempo y hubiera sido reemplazado por un extraño codicioso. Después del almuerzo, Hugo se fue a trabajar y yo me quedé sola con la carta. La contemplé durante 1 hora antes de finalmente abrirla. Querida mamá, comenzaba, y inmediatamente pude escuchar su voz en mi cabeza. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Continué leyendo, y con cada línea, mi corazón se endurecía un poco más. La carta estaba llena de justificaciones, de excusas sobre presión financiera, de afirmaciones de que todo lo que hice fue porque me preocupaba por ti. Ni una sola vez admitía realmente lo que había hecho. Ni una sola vez pedía perdón sin agregar un pero inmediatamente después. Sofía y yo estamos trabajando en mejorar como personas,
Escribí acerca del final. Cuando salga, espero que podamos reconstruir nuestra relación. Tú siempre fuiste una madre maravillosa, y sé que puedes encontrar en tu corazón el perdón para tu hijo que cometió errores. Errores. Llamaba a meses de mentiras sistemáticas, falsificación de documentos y robo errores. Dejé la carta en la mesa y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde Eduardo y yo habíamos plantado rosales en nuestro primer aniversario. Los rosales ahora eran enormes, floreciendo cada primavera con más belleza que el año anterior. ¿Qué harías tú, Eduardo?, le pregunté al aire, como había estado haciendo durante los últimos 3 meses cuando necesitaba orientación. Por supuesto, no hubo respuesta audible. Pero en mi corazón, sabía lo que Eduardo habría dicho. Él habría hablado sobre la diferencia entre el perdón y la tolería, sobre la importancia de protegerse de personas que demostraban una y otra vez que no se podía confiar en ellas. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo desde que todo comenzó. Llamé a un arquitecto para discutir planes de renovación para la casa de huéspedes más pequeña en la propiedad. ¿Está pensando en rentarla?, preguntó el arquitecto cuando vino a ver el espacio. No exactamente, le expliqué. Quiero convertirla en un refugio temporal para mujeres mayores que están siendo abusadas financieramente por sus familias. La idea había estado creciendo en mi mente durante semanas. Mi experiencia con Matías y Sofía me había abierto los ojos a algo que probablemente pasaba más frecuentemente de lo que la gente quería admitir. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad estaban siendo manipuladas y robadas por sus propios hijos? ¿Cuántas se sentían tan avergonzadas que nunca buscaban ayuda? Es un proyecto muy noble, dijo el arquitecto, tomando medidas y haciendo notas. ¿Tiene experiencia en trabajo social? No, admití. Pero tengo experiencia en ser víctima. Y ahora tengo experiencia en sobrevivir y recuperar mi poder. Tal vez eso sea suficiente para ayudar a otras. Durante las siguientes semanas, el proyecto se convirtió en mi pasión. Contraté trabajadores para renovar la casa de huéspedes, instalando sistemas de seguridad y creando espacios cómodos y dignos. Hablé con abogados especializados en derecho de personas mayores, con trabajadores sociales, con organizaciones que ya estaban ayudando a víctimas de abuso financiero. Hugo me apoyó completamente en el proyecto. Papá estaría tan orgulloso, me dijo un día mientras observábamos a los trabajadores instalar nuevas ventanas. Siempre dijiste que él quería que usáramos nuestras experiencias para ayudar a otros. El refugio abriría en 6 meses. Ya tenía una lista de 5 mujeres que necesitaban ayuda, todas referidas por Lidia y otros abogados que habían escuchado sobre el proyecto. Una tarde, mientras revisaba los planos finales para la renovación, Hugo llegó con noticias. Matías quiere verte, me dijo sin preámbulos. Levanté la vista de los planos. En la prisión. Sí. Su abogado llamó a Lidia. Dice que ha estado en terapia y que quiere hacer las paces contigo antes de que sea transferido a una prisión de mínima seguridad. ¿Y qué piensas tú? Hugo se encogió de hombros. Creo que eres lo suficientemente fuerte para tomar tu propia decisión. Pero también creo que no le debes nada. Esa noche, volví a leer la carta de Matías. Esta vez, en lugar de enojo, sentí una profunda tristeza. No por mí, sino por él. Por el hombre en que se había convertido, por las elecciones que había hecho, por el hijo que había perdido para siempre. Pero esa tristeza no era lo mismo que la obligación de someterme a más manipulación emocional. Tomé papel y pluma, y escribí mi respuesta. Fue corta, clara y definitiva. Matías, escribí, he recibido tu carta y tu solicitud de visitarte. Después de mucha reflexión, he decidido que no es algo que pueda hacer en este momento. Tal vez algún día, cuando hayas demostrado a través de acciones reales, no solo palabras, que has cambiado verdaderamente, podamos considerar una reconciliación. Pero ese día no es hoy, y puede que nunca llegue. Esa es una consecuencia de las decisiones que tomaste, y es una responsabilidad que tendrás que cargar. Te deseo lo mejor en tu proceso de rehabilitación, pero ya no puedo ser parte de él. Cuida tu alma, y tal vez algún día puedas encontrar la paz que destruiste cuando elegiste la codicia sobre el amor. Sellé la carta y se la di a Hugo para que la enviara. 3 días después, mientras trabajaba en el jardín, escuché un auto acercándose por el camino de entrada. Era Lidia, con una sonrisa enorme en su cara. ¿Qué pasa?, le pregunté,
quitándome los guantes de jardinería. Acaban de informarme que toda la restitución ha sido pagada en su totalidad, me dijo. Los 200.000 que robaron, más los gastos legales, más los daños. Todo está de vuelta en tus cuentas. El dinero era importante, pero no era lo que más me importaba. Lo que más me importaba era que finalmente había recuperado algo que había perdido durante esos meses terribles. Mi dignidad, mi autonomía y mi fe en mi propia fuerza. Gracias, Lidia, le dije, abrazándola. Por todo. Gracias a ti, me respondió. Por confiar en mí, y por ser lo suficientemente valiente para luchar. Esa noche, mientras me sentaba en mi terraza observando el atardecer sobre la tierra que Eduardo y yo habíamos amado durante tantos años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. La mujer que había entrado a ese restaurante 3 meses atrás había sido una víctima. La mujer que estaba sentada aquí ahora era inavalable. Y eso, pensé mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, era el mejor final posible para esta historia.